Necesitamos aprender a escuchar a Dios en todos los acontecimientos de nuestra vida. Muchas de las cosas que hoy ocurren en nuestro alrededor, no diría que es una palabra, son un grito de parte de Dios, de que nosotros tenemos que cambiar o de que tenemos que tomar diferentes direcciones. Dios te está hablando. Hermanos, es una bendición poder saludarlos desde nuestra aula virtual de Evangelización Activa. Esperamos que dentro del marco de esta tu nueva relación con Dios, hayas comenzado a poner en práctica con mayor entusiasmo los 3 momentos de la oración. Así como en nuestras conversaciones tenemos diferentes tiempos que permiten que la comunicación se realice y que pueda crecer en calidad de diálogo, de igual manera ocurre con nuestra oración. Los invito a que demos el siguiente paso: experimentar los 3 tiempos por los que fluye toda nuestra conversación con Dios. No te pierdas ni un solo detalle de la siguiente sesión. ¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos nuevamente a nuestro curso de evangelización fundamental. Estamos viendo esta parte tan interesante sobre la oración. Es una de las enseñanzas más importantes que Jesús nuestro Señor nos dejó, de tal manera que nosotros pudiéramos aprender a comunicarnos plenamente con el Señor. Es una enseñanza que todos nosotros debemos de tener y que a veces, por la situación de evangelización que a veces hemos vivido, pues no hemos aprendido realmente a orar. Hemos aprendido, como lo hemos estado viendo, solamente a rezar. Hemos aprendido diferentes oraciones que muchas de ellas pues fueron aprendidas directamente en el seno de nuestras casas, pero que no nos permitió muchas veces el desarrollar nuestra vida de oración, que como vimos es fundamental, es una de las grandes enseñanzas de Jesús. Y bueno, pues en este afán de que podamos nosotros avanzar en nuestra vida cristiana y que podamos conocer mucho mejor de este tema tan importante, y más aún, que podamos tener una pequeña escuela, aunque sería difícil en este curso el poder profundizar demasiado en ello, hemos querido proponerles esta pequeña forma, esta más que forma, un poquito una herramienta que nos pudiera ayudar para mejorar nuestra forma de orar. Y por eso les vengo proponiendo esto que yo he llamado los 3-3-3 de la oración. Vimos cómo la oración la podríamos nosotros dividir o podríamos esquematizarlo un poco para poder de alguna forma desarrollarla mejor en 3 momentos, 3 tiempos y también 3 dificultades. Estamos viendo ahorita los 3 momentos, vimos los 3 momentos, que es el momento de alabar, el momento de pedir y el momento de agradecer. Sería así como la entrada para nuestra forma de orar. Es importante que sepamos pues alabar, que sepamos pedir, que sepamos agradecer. Pero ahora quisiera tocar con ustedes, quisiera en esta sesión hablar del siguiente esquema, que sería los 3 tiempos de la oración. ¿Cuáles son los 3 tiempos de la oración?
Bueno, pues hay un tiempo para hablar, hay un tiempo para escuchar y hay un tiempo para el amor. Vamos pues entonces a ver cómo se van mezclando estos tres tiempos dentro de nuestra oración, que nos permite pues no solamente crear una dinámica, ¿verdad?, en la que vamos enriqueciendo nuestra conversación, sino que vamos llegando a la profundidad de nuestra relación con Dios. Muchas veces nuestra relación con Dios queda solamente en la superficialidad, no alcanza a profundizar lo suficiente. Imaginemos nuestras relaciones humanas, muy específicamente como lo he venido proponiendo en este tema de la comunicación. ¿Qué pasaría si nosotros, sobre todo los casados, si no llegaran a profundizar en esta relación a través de su diálogo con la persona amada? Difícilmente se desarrollaría el amor. Y si no se desarrolla el amor, ¿cómo vamos a sostener una vida? ¿Cómo vamos a sostener toda la vida matrimonial si no hemos logrado mantener una buena comunicación afectiva, amorosa, profunda? Esto mismo pasa con nuestra vida con Dios. Por eso es importante que, por un lado, sepamos mezclar, tengamos elementos para dirigirnos a Dios, que fue precisamente lo que veíamos en nuestra reunión anterior, como cuando nosotros alabamos, entramos en una dinámica gozosa, alegre con Él. Cuando entramos en este momento también en donde nosotros le pedimos al Señor, pues entramos en una nueva dinámica, y cuando nosotros agradecemos entramos en una nueva dinámica. Todo esto va permitiendo que se vaya generando una verdadera relación con el Señor y que nuestro corazón gozosamente se pueda dirigir a Él. Vamos pues ahora a hablar del tema de la oración, pero bajo los tiempos. Tenemos 3 tiempos en la oración. El primer tiempo sería el tiempo de hablar. Siempre cuando vamos a iniciar cualquier relación, pues empezamos nuestra comunicación hablando. Y hablamos pues muchas veces de cosas muy triviales. Empezamos hablando del clima, empezamos hablando de las situaciones que están ocurriendo a nuestro alrededor, pero poco a poco vamos nosotros profundizando. Todo esto se hace a través de hablar. Uno de los dos interlocutores, siempre en este diálogo, al menos hay 2 personas que están comunicándose. Y en esta comunicación de los dos es en donde nosotros vamos creciendo y vamos profundizando en nuestra relación con la otra persona. Empezamos pues hablando. Uno habla y el otro escucha. Normalmente nosotros somos los más ansiosos, especialmente con Dios. Nosotros queremos llegar a platicar con Él. Tenemos necesidad de Él. Y entonces llegamos hablando. Podríamos decir que todo lo que vimos en nuestra reunión anterior se refiere precisamente a este primer tiempo, el tiempo de hablar. En este tiempo, pues nosotros alabamos a Dios, nosotros le agradecemos a Dios, en este tiempo nosotros le pedimos a Dios. El Señor quiere que nosotros hablemos y no forzosamente tiene que ser, pues, así como lo estoy haciendo yo ahorita contigo, porque Dios escucha nuestro corazón. No necesitamos nosotros hacerlo en forma verbal, en forma abierta, así a voz plena como lo estoy haciendo yo ahorita, sino que Dios escucha nuestro corazón. Recordemos lo que nos dice Mateo en el capítulo 6, en el verso 6. Cuando quieras hablar con Él, entra en el silencio de tu casa, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ahí tu Dios, que siempre te escucha, empezará a comunicarse contigo. Claro que, pues como humanos, por supuesto que nos sentimos mucho mejor cuando nosotros hablamos. Sin embargo, pasa en nuestra iglesia que no estamos muy acostumbrados a esto. Una experiencia que me ayudó muchísimo a comprender esto de utilizar todo nuestro cuerpo y de saber que nos ayuda de una forma muy particular
el poder hablar y el poder expresarnos en la oración con todo nuestro cuerpo y hablando con Él, es una experiencia que tuve cuando me invitaron por primera vez a conocer el movimiento de renovación cristiana católica en el Espíritu Santo y encontrarme con que había una gran cantidad de personas que hablaban con Dios y yo las escuchaba. Yo veía que cerraban sus ojos, pero que ellos estaban seguros de que Dios estaba ahí presente, de que Dios les estaba escuchando. Cuando nosotros cerramos nuestros ojos, podemos imaginar a la persona delante de nosotros y podemos nosotros empezar a hablar como lo hacemos normalmente, porque esta es una experiencia humana. Entonces es una forma muy importante para empezarnos a comunicar con Dios. Yo quisiera invitarte a que tú lo empezaras también a hacer, a que estos primeros momentos, como lo vimos en nuestra reunión anterior, el momento de alabar, el momento de agradecer, el momento de pedir, lo pudieras hacer no solamente internamente, no solamente en esa voz que resuena dentro de nuestro corazón, dentro de nosotros mismos, sino que te oigas a ti mismo, que tú oigas cómo le estás diciendo, Señor, te alabo, te bendigo, que tú te oigas pedirle, Señor, te pido, necesito esto, que te oigas agradecerle, Señor, te agradezco, qué bueno eres, te bendigo. Y esto va creando, como lo vimos en nuestra reunión anterior, toda una dinámica porque pasamos desde la alabanza, pasamos al agradecimiento, nuevamente a pedir, a agradecer, a alabar. Y por eso, como te comentaba, pues una oración puede durar mucho tiempo, porque cada uno de estos elementos va dando pie a que se vaya alargando nuestra oración. Mucho más cuando tú te escuchas, mucho más cuando tú utilizas todos los recursos y todos los medios que Dios nos ha dado para comunicarnos con los demás. Recuerda que Dios es un ser vivo, no lo vemos porque es un ser espiritual, pero está presente en el momento de nuestra oración. Él nos está escuchando, no solamente desde el fondo de nuestro corazón, como decía ahorita a través de la cita de Mateo 6, sino que nos escucha porque está aquí con nosotros. Y por eso es importante humanamente el que nosotros aprendamos a hablar con Él. Y por eso este tiempo es importante. Es el tiempo de hablar con el Señor utilizando todos nuestros recursos humanos, nuestra voz, nuestro cuerpo, nuestros gestos, y todo esto va sirviendo como un elemento de comunicación. Pasamos ahora a un siguiente tiempo. Es el tiempo ahora para escuchar, porque debemos recordar que esto pues no es un monólogo. Es decir, no estoy hablando yo solamente con Dios y Él solamente me está escuchando. Es una conversación. Es un espacio que nos damos, el tiempo de la oración, para hablar con Dios, pero también para escucharlo. Desafortunadamente, generalmente solamente vamos a hablar. Estamos hable y hable y hable y te bendigo y te alabo y te glorifico y dame y te pido y te agradezco. Pero Dios quiere también hablar contigo. Es más, casi diría yo que es la parte más importante de nuestra oración, el poder escuchar a Dios. Y es algo que necesitamos aprender. A veces oímos, pero se oye solamente con nuestros oídos. Dios difícilmente nos va a hablar a través de nuestros oídos, nos va a hablar a través de nuestro corazón. Y tenemos que aprender a escucharlo. Necesitamos saber cómo es que Dios se comunica con nosotros. Para tratar de explicarlo, quisiera proponerte un lenguaje. No sé si tú hayas oído en alguna ocasión hablar de la clave Morse. Es un sistema de comunicación inventado hace muchos años para comunicarse a través de solamente sonidos cortos o largos. Hay todo un alfabeto. En la medida en que nosotros lo aprendemos, lo memorizamos, nos acostumbramos a usarlo, es fácil poder nosotros comprender los mensajes que se comunican a través de la clave Morse. Este fue
un sistema que se utilizó antiguamente para la comunicación, lo que llamamos ahora el telégrafo, pues inició a través de la clave Morse. Y la gente escuchaba solamente los sonidos pip, 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 pip. Y esto, el señor telegrafista, que conocía perfectamente la clave Morse, iba escribiendo, iba transcribiendo inmediatamente lo que iba escuchando a través de estos pulsos. Era un sistema pues muy simple, porque era a base de pulsos más largos o más cortos que producían en la terminal un sonido más corto o más largo. El telegrafista aprendía este código y entonces podía interpretar lo que se estaba diciendo. Pues esto mismo es lo que ocurre en nuestra oración. Dios tiene una manera muy particular de hablar con nosotros. Entonces necesitamos aprender las formas en que Dios se comunica con nosotros. Pero es importante para que esta comunicación se pueda establecer, para que yo pueda escuchar, básicamente dos elementos. El primero es abrir nuestro corazón. Necesitamos querer escuchar. Muchas veces nosotros tenemos nuestro corazón lleno de preocupaciones, tenemos nuestro corazón lleno de ruidos y entonces difícilmente alcanzamos a escuchar al Señor. Tenemos que abrir nuestro corazón y decirle: Jesús, quiero escucharte. En la Sagrada Escritura encontraríamos muchos modelos sobre esto. Quizás el más importante lo encontraríamos en Samuel. Samuel, siendo todavía muy pequeño, nos lo relata el libro, precisamente el primer libro de Samuel, como él, estando en compañía de Elí, que era el sacerdote de aquel tiempo, fue llevado Samuel a vivir con él, y una noche escuchó que le llamaban Samuel, Samuel, y entonces él pensó que era Elí quien le llamaba. Esto se repitió por 3 veces. Elí comprendió que era Dios el que estaba queriendo hablar con Samuel. Y entonces Elí le dice a Samuel: la próxima vez que escuches esta voz, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Es una posición interior, es una actitud interior. Abrir el corazón para que Dios pueda tocarlo, para que podamos realmente escucharlo, abrir el corazón. La segunda cosa que hay que hacer, pues, es estar atento, no solo oír, porque escuchar a Dios es algo que hace el corazón. En este ejemplo que te daba de la clave Morse, el telegrafista tenía que estar sumamente atento, porque no es un lenguaje como el que nosotros utilizamos normalmente, que conocemos ampliamente, en el cual pues hay diferentes elementos. Tenemos la gesticulación, las palabras las conocemos de sobra, las hemos oído desde que éramos pequeños. Nuestro cerebro está acostumbrado a utilizar este tipo de lenguaje. La clave Morse, por supuesto que no. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede que si el telegrafista no ponía atención, pues entonces se le pelaban, se le escapaban muchos de los pequeños puntos y las pequeñas rayas, ¿verdad? Estos pequeños intervalos que había de sonido, y entonces podía dar una interpretación completamente equivocada de lo que se estaba transmitiendo. El telegrafista tenía que estar con todos sus sentidos puestos en lo que estaba en ese momento realizando. Cuando nosotros vamos a orar, nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Tenemos que estar con todos nuestros sentidos totalmente puestos en el Señor. Que se agudice en nosotros esa experiencia. Señor, habla, que tu siervo escucha. Es posible que las primeras veces que lo intentes, escucharás solamente un silencio y te parecerá que Dios no habla. Pero Dios habla de una forma maravillosa, que nosotros tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que apaciguar todos los ruidos que hay en nuestro corazón para permitirle al Señor escuchar su voz. Dios habla con una voz muy delicada, muy sutil, con una forma particular, quizás no como tú te lo esperas o como nos gustaría escuchar a Dios, pues así como ahorita me estás escuchando a mí. Pero sin embargo,
Dios no habla de esta forma. Dios habla de una forma muy particular. Y quisiera, a manera de darte una idea, presentarte tres de los principales elementos que Dios utiliza para comunicarse con nosotros. En la medida en que tú los aprendas a utilizar y a vivir, vas a ver cómo Dios verdaderamente habla. Dios te comunica su pensamiento, Dios te comunica su amor, Dios se comunica verdaderamente contigo y se va estableciendo, ahora sí, una relación entre dos personas. Una persona que escucha y la otra que habla. Y se van alternando. Escucho y luego hablo. Hablo y luego escucho. Y en este alternarse se va dando verdaderamente la comunicación. La primera forma, y quizás la más esencial en la que Dios nos habla, pues es a través de los acontecimientos y a través de nuestros hermanos. Hay una cita muy importante que nos ayuda a entender cómo Dios utiliza todo lo que pasa en nuestra vida. Quisiera que abrieras tu Biblia en el capítulo 8, de la carta a los Romanos. En el verso 28 nos dice lo siguiente: sabemos además que todo contribuye al bien de los que aman a Dios, de los que Él ha llamado según sus planes. Todo contribuye al bien de los que aman al Señor. Todas las experiencias de nuestra vida para nosotros que amamos a Dios son palabra de Dios. Una palabra de Dios que es verdad que no siempre nos gustaría escuchar, pero Dios nos está hablando. ¿Cuántos accidentes, cuántas situaciones inconvenientes en nuestra vida nos están diciendo muchas veces: no me gusta cómo estás actuando, no estás tomando la prudencia necesaria? En fin, tantas cosas. Necesitamos aprender a escuchar a Dios en todos los acontecimientos de nuestra vida. Muchas de las cosas que hoy ocurren en nuestro alrededor, no diría que es una palabra, son un grito de parte de Dios, de que nosotros tenemos que cambiar o de que tenemos que tomar diferentes direcciones. Dios te está hablando. Sin embargo, como no nos sensibilizamos en la oración, pues es difícil entonces que cuando nosotros salimos de nuestra oración podamos comprender que Dios nos está hablando. No toda la oración, no toda la comunicación con Dios se realiza dentro de la oración. Una gran parte se realiza fuera. Por eso es que todo nuestro día es un tiempo de oración en donde Dios está hablándonos. Y con esto que escuchamos de Dios en nuestra vida, en el caminar de nuestro día, con esto podemos nosotros regresar a la oración. Un ejemplo que quisiera mostrarte de cómo funciona esto en nuestra vida es el proceso fotográfico. En el proceso fotográfico, nosotros tomamos una imagen y esta se graba en un papel, pero este papel necesita entrar en un proceso que llamamos revelado. Se pone una serie de químicos en una pequeña bandeja y entonces ahí se mete el papel fotográfico. Y con el tiempo, en un determinado tiempo, depende de la sensibilidad del papel y del químico, entonces empieza a aparecer la imagen y se hace completamente clara. Este es el proceso de la oración. Hay muchas imágenes que nosotros recibimos todos los días. Hay muchos elementos en donde Dios nos habla todos los días, pero necesitamos meterlo al químico del revelador. Necesitamos que todas estas imágenes ahora se conviertan en una palabra, se conviertan en un mensaje para nosotros. Y el espacio donde esto ocurre es precisamente en la oración. Y entonces en mi oración empiezo a revisar lo que Dios me dijo el día anterior y empiezo a ver la relación que tuve con mi esposa, con mis hijos, con mi madre, con mi padre, con mis amigos, las cosas que fueron ocurriendo a lo largo de mi día. Y entonces vamos a empezar a ver, como en un revelador, cómo empiezan a aparecer delante de nosotros imágenes clarísimas,
palabras de Dios que no pueden ser, pues, que no pueden ser desoídas, porque son claras. A veces, prácticamente, como decía anteriormente, un grito. Dios te está gritando, haz esto, no hagas lo otro. A veces para decirnos, me agradó mucho lo que hiciste. Es algo maravilloso. Por eso el momento de nuestra oración, cuando nosotros dejamos de hablar, cuando le permitimos a Dios empezar a hablar, es como si en ese momento metiéramos el papel en el revelador y empezáramos a ver cómo emergen esas maravillosas figuras, esas hermosas palabras de Dios. Aquí Dios también utiliza a nuestros hermanos, utiliza palabras de gente con la que nosotros convivimos, particularmente de nuestros hermanos cristianos. Grandes cosas aprendí de mis hermanos cristianos, muchas en el principio de mi cristianismo, para poder cambiar y entrar en un proceso franco de conversión, porque no nos damos cuenta, estamos tan habituados a hacer las cosas mal, a utilizar vocabularios equivocados, que no nos damos cuenta de que con eso estamos impidiendo que progrese nuestra vida. Pero cuando un hermano viene y te habla, cuando te reprende, cuando te instruye, en ese momento quizás en nuestro corazón se produce pues un efecto de rechazo. Pero en la noche o al día siguiente, cuando vas a la oración, cuando vuelves a retraer lo que ha ocurrido entre este hermano y tú, vas a encontrar la palabra de Dios que emerge nuevamente en tu vida. Dios nos habla. Dios nos habla porque esto es una comunicación. Si no, pues esto sería un monólogo. Yo podría inventarme cualquier cosa y esto no me llevaría a una relación profunda y amistosa con Dios. Dios también nos habla a través de su palabra. La palabra de Dios es el instrumento más importante en la comunicación dentro de nuestra oración. En este momento de oración, la palabra de Dios se convierte en palabra para mí mismo. La palabra de Dios no es un libro histórico, es un Dios que me habla a mí mismo. Es un Dios que ha escrito todo esto para mí, para ti. Es un Dios que quiere comunicarse contigo a través de su palabra. Por eso ir a la oración y no llevar nuestra Biblia, pues es ir simplemente a un monólogo. Dios te quiere hablar. La gente a veces tiene miedo de utilizarla. Dice, a lo mejor me lo voy a inventar. O la gente dice, bueno, yo voy a estudiar cuando voy a leer mi Biblia. No, la Biblia tiene dos aspectos importantes. Un aspecto es el estudio. Hemos venido utilizándola para el estudio que estamos haciendo dentro del curso de evangelización. Pero una parte fundamental y que desafortunadamente muy pocos utilizan es para escuchar a Dios. Dios te habla a ti. Cada una de las palabras contenidas en este libro, de pasta a pasta, es una palabra para ti. Cuando nosotros entramos en la oración y nosotros abrimos nuestro corazón al Espíritu, si yo abro mi Biblia y empiezo a leer, esto va a empezar a tener una significación realmente importante para mi vida. Es algo que Dios quería hoy decirme. No siempre la puedo comprender perfectamente. A veces necesitan pasar varios días. Necesito entrar en un proceso largo, a veces, para poder comprender el pasaje que Dios me ha mandado en ese momento. Pero no tengamos miedo de llevar nuestras Biblias a la oración y desde ahí, en un momento en donde estamos pidiéndole al Señor, habla que tu siervo escucha, en ese momento abro al azar la palabra de Dios y el Espíritu Santo es el que está seleccionando para mí este texto. Y hay experiencias verdaderamente impresionantes que uno parecería que Dios mismo en ese momento había escogido para la situación particular en la que estoy viviendo un pequeño pasaje.
sea para consolarme, para animarme, a veces para reprenderme. Yo me acuerdo que cuando hice mis ejercicios para diácono, hice los ejercicios de San Ignacio. Y estando una noche en oración, ya como el tercer, cuarto día, hice nada más la experiencia de 8 días, era como el cuarto día, que uno ha reflexionado en su vida de pecado, en la necesidad de conversión. Fui a orar, hice una larga oración esa noche. Y le dije así: Señor, habla, que tu siervo escucha. Cerré mis ojos, y sin querer mis manos se movieron en la Sagrada Escritura, y topé con un pasaje del Apocalipsis. Apenas abrí mi texto y me di cuenta inmediatamente que estaba abriendo el Apocalipsis y que lo estaba abriendo dentro de los primeros 3 capítulos, es decir, en una de las cartas que escribe el Espíritu a las primeras iglesias. Y yo me imaginaba que Dios me estaba mandando una lectura diciéndome: eres un hipócrita, ponte colirio en los ojos. En fin, estaba desanimado un poco y no quería leerlo, porque dije, seguramente que el Señor me va a reprender. Pero el Señor, tan bueno y misericordioso, me mandó una lectura, sí, de una carta, pero en donde me decía cuánto me amaba. Me decía que le había echado ganas y que sí, había algunas cosas que todavía podía mejorar, pero yo me imaginaba que me iba a decir: vuelve al primer amor y fíjate dónde estabas y dónde has caído. Y sin embargo no. Me animó tremendamente. Eran mis ejercicios para ser diácono. De manera que después de ese día, los próximos 2 días fueron impresionantemente bellos. Sabía que Dios me había hablado, que Dios me aceptaba con todo y mis miserias, con todo y mis pobrezas. Dios me animaba a seguir adelante en mi camino hacia el sacerdocio. Dios verdaderamente nos habla. Su palabra es eficaz. Es Él mismo hablándote, mucho más cuando te habla a través de los evangelios. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. La gente dice: no, el Antiguo Testamento no lo comprendo. Pues sí, efectivamente no lo comprendes porque no lo oras, porque quieres comprenderlo como si fuera una historia. Y no es una historia como nosotros la conocemos, es la historia de la salvación. Es un Dios que nos habla, es un Dios que está continuamente hablándonos para que nosotros podamos tener una relación plena y completa con Él. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios en oración, vamos a ir viendo cómo se van desarrollando diferentes rutas en nuestra vida. Tenemos que tener aquí ciertamente algo de precaución, porque Dios no solamente nos habla con una sola cita. En este esquema que estás viendo ahorita en tu pantalla, vas a poder ver cómo se traza una línea. En ella podrás ver cómo hay una serie de puntos que cuando nosotros vamos construyendo, pues vamos a encontrar un punto en una parte, otro punto en otra parte, que aparecerían ser puntos diametrales. Y sin embargo, en la medida en que nosotros vamos ampliando nuestro tiempo de oración, vamos consultando al Señor sobre ciertas cosas, vas a notar cómo los puntos se van agrupando y que tú puedes trazar perfectamente bien una línea. Y tú puedes llegar a comprender cuál es la voluntad de Dios para tu vida, sobre todo en cosas delicadas. Si tú le preguntas a Dios si puedes ir este día a tomarte un refresco, pues lo más seguro es que no tengas mucho que discernir. Pero si tú le estás preguntando al Señor en la oración, estás platicando de tu novio, de tu novia, estás platicando de tus hijos, estás platicando de cosas delicadas: tendré un hijo más, me cambiaré de carrera, me cambiaré de casa, esta es la mujer con la que tú has pensado que yo me case, este es el hombre para mi vida. Son decisiones verdaderamente importantes y tienes que escuchar la opinión de Dios. Muchos matrimonios fracasan, muchas carreras fracasan, muchas vidas fracasan porque nosotros las hacemos sin escuchar a Dios, porque no oramos y porque no escuchamos a Dios a través de su palabra. Nosotros podemos ir poniendo puntos. El primer día, Dios, entiendo que me dice esto. Y a lo mejor lo primero que me dice no es exactamente lo que me gustaría. Pero bueno, lo anoto en mi cuaderno espiritual.
al día siguiente hago lo mismo, en la noche hago lo mismo, y poco a poco voy juntando una serie de puntos que poco a poco, como puedes ver, se va formando una línea perfecta, una agrupación de puntos. Hay puntos que quedan completamente fuera de esta línea. No siempre estamos en la disposición interior para poder escuchar y comprender a Dios nuestro Señor. Sin embargo, en la medida en que este ejercicio lo alargas, lo prolongas, vas a ver cómo Dios verdaderamente te está hablando. Y entonces podrás llegar a decir, efectivamente, esta es la mujer para mi vida. Esta es la carrera que Dios quiere que yo estudie. Esta es la vocación a la que Él me está llamando. Gente que nunca se debió de haber casado, que estaba más bien destinada a otra vocación. Lo mismo podríamos decir de sacerdotes. La vocación es algo que hay que consultar con Dios, hay que consultarlo con su palabra, hay que consultarlo en la oración, hay que estar atentos a todas las señales que Dios nos va mandando y que son parte de esta comunicación que Dios realiza con nosotros, pero que solamente se discierne en la oración. Cuando yo me callo, cuando yo hago silencio y le permito a Dios que Él hable, que Él nos ayude a revelar todas estas imágenes, todas estas impresiones, todos estos textos que he tomado directamente de la Escritura. Dios en ese momento, mientras estoy en la oración, mientras estoy en silencio, cuando cierro mis ojos, en ese momento así, como en el papel revelador empieza a aparecer la imagen, así empieza a aparecer la palabra de Dios en mi alma, que me guía, que me conduce. Por eso dice el salmista en el Salmo 119, en el verso 105, tu palabra es luz y lámpara para mi camino. Es algo que podemos nosotros, que tenemos nosotros que hacer todos los días para poder hacer la voluntad de Dios. Finalmente, el tercer elemento que utiliza el Señor para nuestra vida, para poder dirigirla cuando nos quiere hablar, es a través de una moción interior, así le llamaba San Ignacio de Loyola. Es algo que ocurre en nuestro corazón de una manera que es difícil de explicarlo, pero es algo que produce gozo, paz, alegría, o bien produce mucha agitación, desconcierto, falta de felicidad. Es algo que Dios a través del Espíritu produce en nuestras vidas. Siguiendo, por ejemplo, con este ejemplo que estaba ahorita proponiéndote. Estoy decidiendo mi vocación. Y entonces me pongo a pensar cómo me vería yo como sacerdote. Y empiezo a pensar quizás en los sacerdotes que conozco, en las actividades que ellos hacen, en la actividad que de alguna forma yo realizo espiritualmente, en mi apostolado. Le digo, Señor, háblame. Y entonces empiezo a sentir mucha paz, mucha alegría, mucho gozo cuando estoy pensando en todas estas cosas. Después cambio mi pensamiento y me pongo a pensar cómo me vería yo como esposo. ¿Cómo me vería yo trabajando toda mi vida en una oficina o en una fábrica? ¿Cómo sería mi vida con los hijos? Y entonces se empieza a generar en mí algo de inquietud. Sí me causa cierta alegría, cierta felicidad, pero más bien veo inquietud, veo incapacidades, no me hace sentir muy bien. Ciertamente que es la parte más difícil del discernimiento. San Ignacio de Loyola invitaba a sus seguidores a que se ejercitaran continuamente en esta función, pero necesitamos nosotros participar de este momento de silencio. Hacemos silencio, dejamos que nuestro corazón, nuestra mente se eleve y escuchamos a Dios. Escuchamos a Dios en el alma. Lo dejamos que Él resuene con alegría, con paz, con inquietud. Dios tiene sus formas, sus modos. Si nosotros ahora juntamos estos tres elementos, vamos a ver cómo tenemos una línea maravillosa que nos muestra que Dios está dirigiendo nuestra vida y te dice, hermano, deja de estar pensando en más y decídete entrar en el sacerdocio. Oh, hermano, deja de estar pensando en esto y yo quiero hacer de ti un gran apóstol laico. Dios
nos habla. Momento para escuchar. Y finalmente un tiempo para el amor. Todos los enamorados lo tienen. Después de que hemos hablado, platicado, esta plática va generando en nosotros un calor en nuestro corazón. Finalmente el diálogo más perfecto se da ahí. Les digo mucho a los muchachos, el momento más perfecto de la comunicación entre ellos es cuando se besan. Los corazones se entrelazan. Una serie de emociones brotan de nuestro corazón. Sentimos el amor, lo comunicamos. Nos sentimos amados y nos sentimos con capacidad de darlo. Ninguno habla. No hay espacio para hablar. Ahora hay una comunicación que es trascendental. Veo a los muchachos cuando llegan, sobre todo los adolescentes, ¿no?, que están noviando por ahí, y llegan al teléfono y están hablando con la novia o con el novio, y lo único que se oye es, hola. Ay, suspiran. Y se pasan horas. No se están viendo, no se están hablando, pero se están comunicando de una forma muy importante. A muchos, a veces kilómetros de distancia. Para el amor no hay un espacio. Para el amor hay solamente corazón. Y este momento es bien importante en nuestra relación con Dios. Muchas veces no lo experimentamos porque nos hemos brincado todos los demás. Imagínense ustedes una relación de unos muchachos en donde apenas se saludan, no han platicado nada más y quisieran llegar a besarse. Pues simplemente esa relación va a fracasar. No funciona. El beso, el abrazo, es producto de toda una relación que ha ido creciendo, que se ha ido desarrollando. En un beso así no se comunica nada. Por eso muchos muchachos fracasan, porque ahí ya no hay comunicación, no hay comunión. Simplemente la parte física y no la parte importante, la trascendente, que es una comunión, una comunicación entre los corazones. En nuestro momento de oración debemos de tener esta comunicación con Dios. Una comunicación que, como decía San Juan de la Cruz, es un silencio que habla, es una soledad sonora. Es el beso, es el abrazo de Dios. El Espíritu en ese momento, dice San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, nuevamente en el verso 26, viene en nuestro auxilio. Y entonces hablamos con Dios con gemidos inefables. Y entonces nos comunicamos con Él en una comunicación plena, perfecta, en donde no hay barreras ya ni de espacios ni de tiempo. Obviamente que esto requiere mucho tiempo de relación con Él. Es la experiencia de la que nos hablan los místicos, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús. Pero es posible para todos. Si no, Dios sería muy egoísta. Y no, forma parte de nuestra relación también como seres humanos. Cuando vemos el caso de Jesús con Lázaro, vemos que Jesús lloraba. Y decía a la gente, vean cómo lo amaba. Una relación que se fue construyendo a través de mucho tiempo. Se dice que siempre que iba Jesús hacia Jerusalén, descansaba en la casa de Lázaro. Llegaron a ser grandísimos amigos. Cuando está muriendo, le dicen, aquel al que amas está enfermo. Aquel al que amas. Momento trascendente, fundamental en nuestra vida. Así pues, como lo he tratado de expresar en este momento, en esta catequesis, necesitamos llegar a estos tres tiempos. Un tiempo para hablar, un tiempo para escuchar a Dios, pero también darnos un tiempo para el amor. Un tiempo para dejar que Dios se exprese de una manera que solamente Él puede hacerlo. Para que nosotros nos expresemos hacia Él con gemidos inefables, con un amor que sale, que emana de nuestro corazón hacia aquel que es tan bueno, hacia este ser maravilloso que es Dios, con el cual a lo largo de esta hora, 2 horas, 3 horas, hemos estado conversando. Por eso es que, como te decía al inicio de estas catequesis, el tiempo de la oración
al principio, lo tenemos que ir aumentando, poniéndonos nosotros ciertos elementos que nos ayuden a decir voy a orar 15, 20, 30, 40 minutos. Pero después tendrías que ponerte tu reloj para orar solamente 2 o 3 horas o el tiempo que puedas, porque nos gana la oración. Estás con el amigo, estás con el que amas, hay una comunicación plena, tenemos un momento para hablar, luego lo pasamos a escuchar, luego dejamos este momento para volver a alabar al Señor, luego regresamos a agradecerle, lo volvemos a escuchar, abrimos nuestra Sagrada Escritura, metemos nuevamente en proceso todo lo que Dios ha obrado en nuestras vidas. 1 hora es realmente insuficiente para estar amorosamente con Dios. Quiero invitarte pues a que inicies o retomes o mejores tu vida de oración. Dios permita que estas catequesis que estamos teniendo, esta instrucción dentro de nuestro curso de evangelización, te ayuden a mejorar tu vida de oración y puedas llegar a tener este encuentro profundo y personal con el Señor que cambie, que transforme completamente tu vida. Que nuestra Madre Santísima te acompañe y que nuestro Señor te bendiga hoy y siempre. Muchas gracias. Gracias por continuar con nosotros. En nuestra próxima sesión daremos fin al 3-3-3 de la oración, en donde saldrán a la luz los obstáculos que se pueden presentar en nuestra oración. Hasta entonces.